me estaba dando cuenta que mientras hablábamos, le digo, me dice, es que no tengo confianza de hacerlo porque no me parece que sea el momento oportuno. Y me empecé a dar cuenta que empezó a juzgarme y a condenarme por cosas que eran divertidas. Yo me estoy riendo en este momento porque, o me sonrío porque no son ciertas, ni nada. Y bueno, de repente es como que yo sí soy testigo de las cosas que está haciendo. Y en realidad mi propósito era, ¿qué tal si comulgamos para que él salga de esa cárcel en la que está? Eh, Me ha tocado hacer una consulta médica, y hago un entre paréntesis, con mi papá, y resulta que cuando vamos, eh, quien estaba necesitando era más el médico que mi papá o que yo, y terminamos en ese consultorio junto a la enfermera ofreciendo en ese estado de angustia que el médico estaba, una oración por él. O sea que él no solo nos hizo algunas recomendaciones, alguna receta también en particular para mi papá, sino que él terminó en esa consulta siendo el paciente, nosotros no los médicos, claro, pero sí, viendo su estado, nos ofrecimos a orar por él, y él entregó su corazón a Dios, y, y empezó a recibir dentro de él esa nueva vida, la que Jesús dice en esa cita bíblica: las cosas de antes pasaron, mas yo las hago todas nuevas. Porque de tal manera, también está en el libro de Juan, capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, porque, bueno, dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los médicos curan la- las cuestiones que tengan que ver con la salud física, pero no las espirituales. Aunque sí hay medicina que de alguna forma contiene la cuestión emocional por el efecto físico y mental. Entonces me acordaba en este entre paréntesis de que todos somos necesitados de Dios, y que nadie tiene a Dios dominándolo para que haga Él la voluntad que nosotros queremos. Pero resulta de que este varón sí creyó eso. Pero en un momento experimenté que él necesita, aunque esté en ese cargo jerárquico y religioso, necesita de Dios. Y así como el médico, en esa posición de sanador, aunque sea por receta, por consulta, porque estudió medicina, estaba necesitando él de ser sano. Y en este caso, por este muchacho, él, aunque esté en una posición jerárquica religiosa, por supuesto que eso es un tema para otra vez, él está necesitando. Entonces le voy y le hablo y me ofrezco, y él renuncia se niega, tiene una negación a su estado real, a su necesidad, tiene su esposa, sus hijos y su trabajo, ambos, y todo parece estar en orden, pero yo sé que está en un mundo en el cual lo involucraron y nunca salió. Y es ser la herramienta clave para el fin de otras personas. Significa que el lugar que él ocupa eh, es para, como le decimos en Argentina, hacerle el caldo a otros por envidia, por posición, por poder. Y yo digo, pero, y entonces, ¿cómo puede ser que crea que soy yo el que tengo el problema? Que bueno, quien no los tiene, pero no es el de él. Y encima estoy ofreciendo para contenerlo, y de repente para comulgar, porque no, todos nos beneficiamos en ese intercambio de charla, de oración y de hablar de la palabra, que es nuestro tema, como cosas de la vida también. Pero él no lo entendió así. Entendió que era una amenaza, porque bueno, está en el lugar que sé cómo es, porque también tengo ese grado de responsabilidad y lo tengo desde hace años, y,
Y a mí me da pena la gente que no está bien, que no es feliz. Y tengo esa necesidad de acercarme y de ofrecerme. Aunque yo tenga muchos problemas, pero yo tengo esa inclinación. Y los problemas que yo tengo, como los puede tener cualquiera, son humanamente mucho solucionables y por supuesto de todo necesito de la mano de Dios. Pero cuando es un caso muy grande, recurro y pido ayuda. Pero esta persona, quien es la que la está necesitando, no quiere ser el enfermo. No tiene la altura del médico, que el médico dijo, bueno, yo también necesito de esa medicina que ustedes tienen. Ustedes necesitan de mi medicina, de mi consulta, de mi sabiduría humana como médico, y yo estoy necesitando, el doctor, de la medicina que ustedes tienen. O sea que no solo ofreció, sino también con humildad reconoció su necesidad.